Hola, yo soy Grisho y todos somos Hunters. Están a punto de presenciar un video mítico, una entrevista, un concurso de Street Fighter 2 y pues a ver qué más pasa con estos dos locos que están a mis espaldas. ¿Qué onda, mis Hunters? Me encuentro con dos leyendas de la comedia, ahora de la cultura pop también, Alex Fernández, Fran Evia. Yo quería presentarlos con mi gente que sigue el canal, pero desde el punto de vista coleccionismo, o sea, esa pasión. Oye, primero un saludo a todos los Hunters que son la raza más chida de todo el YouTube y los Supercuates. Los Supercuates que también son los que vemos. De hecho, en el diagrama de Ben, los dos círculos están así. Supercuates, Ajá. Mad Hunter, Gente que no tiene sexo, así es. y todas, y quizás videos de Luisito Comunica aquí abajo, ¿no? Pero así como una parte del diagrama. Yo colecciono, pero además de risas e ilusiones, y su dinero. tenis y cómics. ¿De alguna época o personaje específico? Mis favoritos, Batman y Spider-Man. Te la sabes. Entonces, mi ilusión es tener todos los villanos de Batman. Hay un par que pues sí se necesita que vendas tu colección y me la dones. Y los sneakers, yo creo que se ha puesto muy de moda el rollo de coleccionar tenis, ¿no? Sí, Ahora. el maldito consumismo, ahí está. Ya desde que J Balvin usa tenis, ya todo el mundo. Acá Es está. una de tus role models, ¿no? O sea, Sí, yo, J Balvin, o sea, si pudiera él ser como mi papá. ¿Te gustaría? Me gustaría que J Balvin fuera mi papá. Tú podrías ser papá de J Balvin. Por favor, no andes revelando esa información aquí. J Balvin, donde quiera que estés, yo sé que tú ves Mad Hunter Channel, todos somos J Balvin también. ¿Y tú, Frank, cómo? Yo colecciono cómics también. X-Men es así mi hit. Y colecciono también figuras de repente. X-Men sobre todo. Películas, me gusta mucho. ¿Personaje favorito de X-Men? Uy, hay varios. Cyclops, Wolverine y por supuesto Gambito. Que siempre tenemos De una X-Men. discusión, porque yo siento que Gambito está chafa. Está chafa. Toda la estética de los años 90 en un personajito. Parece Raver de Teotihuacán, Gambito ahí como Son chidos los raves de Teotihuacán. No confío en un personaje que tiene como poder aventar cartas. Pero les mete Es como un súper podercito más extra. Claro, mete chanfle, ¿no? Como Chenkai ahí, como le echa ahí su... Shinkai, qué retro, güey. Pues neta. claro, un saludo a Chenkai. Un saludo a Chenkai Y también. al mago Roddy. Chim pum, tortillas, piedra, ya no. Nada más papas. Traemos una botana Creo que Hunter la oficial. peor botana que puede uno traer aquí, charrón con papas Bien. fritas. Oye, esa combinación, cuéntanos el combo especial. ¿Cómo? ¿o qué? Una comida muy saludable, el chicharrón con papas fritas. Inspirada en el fish and chips inglés. Exacto, nada más que Oh, pues, ¿es aquí verdad? en la Ciudad de México no se pesca. Buen maridaje con la papa frita. Buena, sí, pues lo seco del chicharrón, ¿no? Con lo seco de la papa. No te amo. ¿A dónde fueron? ¿McDonald's de Catepec o de dónde fue? Fuimos a la pastilla. Hay que tomarnos Eso es mi pastel. Ay, Hay que tomar la pastilla. Y después de X-Men me estabas diciendo, ¿qué otra cosa te late? Tortugas Ninja. La verdad es que de Tortugas Ninja colecciono lo que sea. Películas, figuras, cualquier cosita de las Tortugas Ninja. Siento que en esa época hubo un destape de la memorabilia, güey. Sí. Encontrabas todo, hasta el mantel Todo. para hacer fiestas, piñatas, lápices, pantuflas. Hace poco encontré el VHS de la primera película, cerrado, nuevo. Me costó $1. Y ahorita vale 2. ¿Te quieres ganar 100 varos? ¿Qué tengo que hacer? No sabía que era este tipo de video. Yo sí sabía que era este tipo de video desde que vi que aquí al lado hay un pastel y me senté aquí en el Oye, señor. es que nadie ha mencionado lo bizarro que está eso, pero Fran dijo, pido yo. Ahora está muy contento Ronald. O Yo sea, también. con su cajita feliz. Nada, me asusta que se levante, güey, y suena así Ajá. como... Ahorita no me voy a poder levantar en un buen rato. Y entonces fueron Tortugas Ninja, X-Men. Buena X-Men, combinación. sí, muy noventas. Un tema un poco duro de tratar porque luego las pelis como que tienen partes muy chidas sin partes. Bueno, no, toda la filmografía de X-Men hay 2, 3 chidos y un montón francamente terribles. ¿Te emociona la que viene? Fíjate que no mucho. Y Era cuesta para un poquito, güey, a veces quitarte un personaje tan hardcore como, Claro. como Sansa Stark, ¿no, güey? No, y crecimos. Sí, claro. Y tú así de Sansa que ya la vi sufrir tanto, ¿no? Además de que no está Wolverine, que era como la cara de la franquicia, es como... Eso asusta, güey. Pero bueno, asustan más las películas de las tortugas ninja. Esas Sí. esas son ya más, ya es una onda como más nostálgica, pero las de Es los que- 90, uff. Y ni todas las de los 90, ¿eh? Es que los fans, güey, las hemos tratado de volver tal vez ya como de culto. Yo creo que Como sí. la de Masters of the Universe. Es Uy. mala, güey. Es mala, pero... Y ya dicen... Es rara. ¿Cuántos libros has leído? La Biblia, La Biblia. animada. La Biblia satánica. Es que me gusta tener como una visión polifacética. El Necronomicon y ya. Hasta ahí. Esoterismo nada más. Sí. Yo sé que ustedes son todólogos, güey. O sea, le entran a la comedia, tienen el canal de YouTube que es La Liga de los Supercuates. Vayan y suscríbanse, neta.
muy chido. Antes de iniciar con esta pregunta, güey, sí quería aclarar esto. El boy toy ese que tienen allá atrás, el como niño rata, es perturbador, güey. O sea, siento que acaba el show y se lo dan, ¿no? Hay información que no podemos revelar por una cuestión legal, pero les podemos decir que, digamos que es la mascota oficial, ¿no? La De mascota Liga de oficial de la Liga de los Supercuates. Es mitad niño, mitad rata. Genéticamente así fue concebido. Ahorita está aquí abajo. Si vieron la película de Motley Crue, ahorita está aquí abajo más o menos en ese plan. Chambeando. Y lo tenemos aquí atrás y es básicamente un personaje que cuando no tenemos que decir lo insultamos. Al público mexicano le gusta ver al débil siendo apabullado por el fuerte. Como en este momento, Como en este Ronald momento. está apabullando. Como mexicano me encanta. Sí, de ahí el eslogan de McDonald's. Me encanta. Cuéntame cuál es tu pasión, cuál es tu trabajo y tu pasatiempo. Mi pasión y mi trabajo creo que es la misma, que es hacer reír. A mí me encanta ir al escenario y hago stand-up. Eso es lo que más disfruto, subirme a un escenario y que la gente me ponga atención. Como para ti conseguir tu santo grial de lo que sea. La chida. Exacto, hashtag la chida. Para mí subir y que te aplaudan y que te vaya bien el escenario es como lo que más me apasiona. Y aparte Y de no mi es trabajo. fácil, ¿no, güey? No. O sea, en primera, el contraste de cuando llega el stand-up a México, creo que es como algo que no conocíamos. Sí. Y fue como, ¿qué es eso? Me Mucho. gusta verlo, pero no sé si es comedia o no es. Y luchamos todavía con mucha gente que nos dice, pues el chido es Polo Polo. Y pues sí, el chido es Polo Polo. Pues claro, 60 años de carrera, pues claro que lo hace mejor que nosotros. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, no Era había otro internet, México. no había Matt Hunter todavía. Hago también un podcast que pues es parte de lo que nosotros hacemos para que la gente vaya al show. Se llama el podcast de Alex Fernández, con Alex Fernández, que Alex Fernández soy yo. Si digo muchas veces el nombre así no se le olvida a la gente. Es un programa de radio donde el martes donde hablo yo solo y me quejo de todo. Y el jueves llevo a un invitado, donde pues obviamente estamos esperando que Matt Hunter vaya ahí a contarnos de la chica. Para mí es un elogio, me latería. Por supuesto, me latería por asistir supuesto, por ahí. estaría increíble. Has de tener historias Fuertes. fuertes, mucho tepache. No, algo que me gusta de ustedes es que también abordan los temas más como es uno, ¿no? No tenemos ningún tipo de censura hasta ahorita. Todavía hay líneas que cruzar. Normalmente en nuestra arena pues hacemos lo que nos gusta y lo que nos divierte. Pelangochos. Pues sí. Picarones. Picarones. Es que el mexicano así es también. Ya saben cómo es el mexicano, le busca el chitorete, ¿no? A todo. ¿Ya ibas a decir una peladez? No, dije chitorete. A mí me dijeron, Alex Fernández siempre anda con la peladez en la boca. Y fíjate que me agarra desprevenido porque no sé ahorita como qué es lo que debo de decir para que no te desmoneticen. Sí, se siente así. Así, me agarras. El nuevo albur es, a ver, ahí eso que estoy describiendo. Ahí, ¿viste? Seguimos contenido familiar. Te lo Entonces, logrado. estando pero, Ujú. podcastero, Sí, señor. y también es tu ingreso, o sea, eso es a lo que te Sí, dedicas. sí, sí, ¿no? me Qué dedico chingón. a... La comedia es 100% de lo que vivo, soy comediante profesional. Y Fran, ¿Qué onda? Así como dijo Alex, también eso que él dijo es mi pasión. Ajá. Mi pasión es que Alex le vaya bien en el Por dos. escenario, Gracias, que la gente ya. le aplauda. Llevo 10 años dedicándome enteramente a la comedia. ¿Qué? ¿Cuántos ¿Tú años crees? tienes? La gente no sabe. Eso es lo peor de todo. ¡Qué impresionante! Winter Soldier. sí se parece. ¿Verdad que sí? Pónganle, le encanta que le digan eso. Te diría que también la comedia es mi pasión y siempre lo ha sido. Escribir comedia y hacer comedia. Y últimamente, como está muy en boga, pues aquí andamos viviendo de esto. Afortunadamente, no sé cuántos años nos vaya a durar, pero ojalá que sean por lo menos otros 2. Yo vi una rutina tuya, güey, en el Lunario, Hombre, hardcore, véanla. qué amable. Yo la encontré así, ¿no? Como Fran Evia, Lunario. No, es que tú para encontrar cosas... Todo, la verdad es que todo lo que eres el busca, chido, ¿eh? encuentra. El chido. Mi especial en el acto está disponible en YouTube Ah, en el Así acto, búsquenlo. en el acto. y en todas las plataformas. ¿Por qué en el acto? Bueno, es ahí su jiribilla, su jueguillo de palabras, ¿no? Sus tintes ahí, tal vez Picosón. sexuales, tal vez no. Es que a Fran le gusta mucho el sexo. Esa es mi Es pasión. que yo me acuerdo de primero. una entrevista que le hicieron a un reggaetonero, güey. Le decían, ¿para ti qué es perrear? ¿La escuchaste? No, ¿No supiste? pero lo que quiero contestó? escuchar la Sí, respuesta. estoy intrigado. Estoy- Hacer el acto con ropa. Pues ese es mi especial, más o menos. Ajá. Fran, hablando sobre el tema de tus pasiones, güey, ¿qué onda con juguetes favoritos de tu infancia, güey? Digo, ya poniéndonos medio exquisitos, toda la línea de juguetes de Marvel de Toy Biz, qué fan era, los del Hombre Araña de la serie animada, chulada, y todos los de X-Men también, de cómics noventeros o de la serie animada. Esos son los que recuerdas de morrillo. Sí, y todavía tengo por ahí varios. Oye, ¿seguido te llaman Alex? Alex, a veces. Oye, Alex. A mí me gusta. Es como la Katsu. Tengo los mismos nombres que la Katsu. Mientras nos comuniquemos como seres humanos, yo estoy bien. O sea, no te haces el payaso. sino- No, yo al contrario, súper accesible. Yo sí me hago el payaso, la verdad. ¿Sí? Me está cargando. En este momento me está cargando No el con las payaso. manos, qué curioso. No, chequen, sin ¿Cuántas manos, manos? Ahorita las piernas también las subo.
Bueno, juguetes favoritos, güey. Yo creo que el juguete favorito por excelencia de Alex Fernández son los videojuegos. O sea, eso no, perdón, discúlpame, ay, Francisco, Yo discúlpame. tengo otras cifras. Todo lo de Nintendo, ¿Pero NES o Super? NES, Super, Game Boy, Nintendo 64, son así como... Wow. Todo El ese 64 a mí ya no me gustó. ¿Ya te güey. O sea, perdió? sí, yo ya estaba como más pensando. Yo ahí me en brinqué otro, a la PlayStation. Más raver. Yo me acuerdo todavía cuando mi hermano me regaló el Nintendo 64, yo así lo abrí temblando, de, no es posible que Mario nade en el agua. O sea, estaba yo así como... Eso era bizarro. Para nosotros fue un cambio muy extremo porque Del llevabas 2D al 3D. 10 años de tu vida jugando con algo muy relax y de repente era como, pero porque que caminabas, güey, y la vista iba hacia arriba así de Mario, ¿no? Era una locura. Me El acuerdo- control era como, ¿y esto qué pex? Mi mamá no me... O sea, de repente era como, ya deja de jugar, niño estúpido. Que no faltaba el tío chistorete que decía, ay, él ni entiendo. Ay, no tú. Ay, tío. Qué bueno que mi tío ya no existe. De figuras de acción, muy fan de Batman, la serie animada de Paul Dini. Los de Kenner. Ajá. Uf. Fan. Todas esas figuras. Bueno, hasta las figuras de acción de las películas estas horribles de Schumacher. Oye, ustedes aconsejan mucho qué pelis ver, qué series, qué libros leer, güey. ¿Qué serie neta recomiendan así? Obviamente Los Simpson, Siempre. temporadas 1 a la 12. No, pero hablo un poco más de series, o sea, cuando se dio el fenómeno series de TV, güey, cuando Ujú. fue como Lost, Prison Break. Breaking Ah, Bad, Team Breaking me Bad. perdió un poco y después, Sí. güey. Yo creo que Los Soprano. Los Soprano para mí es como la máxima serie. O sea, Breaking Bad no existiría sin Bueno, Los Soprano. bueno, Los Sopranos no existirían sin Sin Homero. Cristóbal decías, Colón, ¿no? Bueno. ¿Y tú, Fran? Breaking Bad y últimamente, ahora verás. Sons of Anarchy, ¿la vieron, güey? No la vi. No. La Porque veían mis todo el mundo papás. me fíjate. dice que no. Ah, güey, la recomiendo al 100% Sons esa of serie. Anarchy. Ay, ¿sabes cuál? Better Call Saul. Ahorita también es una gran serie. Pero que no le gustó Breaking A Bad. ver, por eso estoy diciendo Better Call Saul, que no es Breaking Bad. De comedia, The IT Crowd. A mi parecer, la mejor sitcom que se ha escrito jamás. ¿Nombre en español? Sí, también, o sea, no seas así, Frank. Pero ¿Te es crees que verdad. sí? No, más bien, pues. The Game of Thrones y Walking Dead, güey. Ah, mira, Walking Dead yo siempre recomiendo que no la vean. Lo que pasa es que la serie que empezó muy bien es un chicle que está, mira, así estirado, Sí. nada más para el negocio, nada más no avanza. Y Game of Thrones creo que, sí, avanza bastante. O sea, de esas dos. Game of Thrones sin duda Game alguna, of Thrones. es una gran serie. Yo no he visto el Game of Thrones, fíjate. ¿El Game of Thrones? No he visto el Game of Thrones. Y fíjate que sí me interesa. Te recomiendo mucho Game of Thrones. Oye, muchas gracias. Alex, película favorita. 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Me encanta. Me Mi encanta. papá, güey, es Wow. el más fan. Ahora sí que no es por hacerte sentir No, viejo no, como no. lo hizo Fran. Le he tratado de ver miles de veces porque Stanley Kubrick es un jefazo, güey. Naranja Mecánica es, yo creo que mi película favorita. Pero el ver el despegue de una nave, güey, por media hora es como, o la ves Sí. fumado, güey, o no, la o puedes. no la ves. Sí, ¿Por qué? Nada más explícame por qué es tu favorita. Me encanta que la sigues viendo hoy en día y sigue siendo vigente, y además todo lo que tiene de las máquinas nos van a destruir y toda esta onda como filosófica también del hombre y la máquina y el futuro y la metafísica me parece impresionante, y cada vez que la veo nunca la entiendo, cada vez que la veo la experiencia es diferente. Puede ser lo que a mí me desespere, güey. Sí. No saber el significado exacto. Y hay gente que se le hace súper chido eso. Tú, Fran, tú y yo que somos chavos, dime algo bonito. No, a mí me gusta mucho Flor. El acorazado Potemkin. Sí. Es mi película favorita. Otro No, no es chiste, cierto. Frank, ¿cuándo No. vas a parar ya? No para la comedia aquí. El Padrino es una peli que puedo ver y ver y ver y ver y siempre Dormirme. Siempre me gusta. Soy muy fan del cine como kitsch. Cine bootleg, ¿no? O sea, en términos de juguete. Ok, sí. Pero como que, güey. Como El Demoledor con Sylvester Stallone y Wesley Snipes antes de que lo metieran a la cárcel. Pero ¿Era antes de Dennis que- Rodman? Ah. Y soy mucho de ese tipo de cine de acción que ahorita ya lo ves y es como muy meloso. Mi trilogía favorita sería Rambo 1, Terminator 2, Duro de Matar 3. Eso Qué es loco, güey. Ahorita- Buena combinación, ¿eh? Misión Imposible, ¿no? Es lo más Sí, cercano. sí, las nuevas de al Misión cine de Imposible acción de están ahí. antes. Ya no es como antes todas Ah, ya cosas. no hay cine de acción. Ya puro ahorita Avengers. Como sabemos que te encantan las figuras, te trajimos unas... El sueño de todo Bueno, el coleccionista. sueño de todo coleccionista. ¿Neta? ¿Qué valor tienen? Ahorita que fuimos por las papas. Fuimos por las papas al Burger King. Ajá, y entonces trajimos. Esta es la Esta es la chida. chida. Esa sí, güey. Esta es la a mí chida. siempre me ha gustado la vulva, ¿sabes? La Bulbasaur. Estos hay bien pocos ahorita en el mercado.
Sí, porque nada tendrías más. que ir a Burger King a comprarlos en el mercado. No está. No la lo hamburguesa, colecciono, pero para mí eso será un momento. Colecciona Pero la sí- anécdota. Sí le echan la poderosa, ¿no? O sea, Claro. ¿Qué? O sea, que los firmamos. Ah, claro, claro. ¿Y ahorita traes algún show? Tengo mi show que se llama Ojalá se llene. Es un show de stand-up que ahorita ya fuimos por ahí de 40 ciudades de todo el país. El público en República más amante del stand-up. Uf. Ciudad de México, Querétaro y a mí sorpresivamente Mexicali siempre es una Wow. ciudad Y que... Miski, ¿no? Tú, Fran, el de el acto. Ahorita ¿no? estoy promocionando el especial en el acto disponible en YouTube y todas las plataformas. Próximamente una serie que escribí que puede ver usted en una de las principales plataformas de streaming, Ninis. Mi gira ya segunda mitad del año, entonces ahí andaremos dando lata. Bueno, pues la entrevista llegó a su fin. Lo interesante, lo divertido comienza ahora. Pero creo que para refrescar el gañote. ¿Han probado el tepache? Sí. Sí, señor. ¿Les lato o no les lato? Sí. Lo que Oye, sea que ponga, Error. El tepache no embriaga. ¿Sabes? Lo único que embriaga es el alma, porque tiene los sabores de mi México prehispánico. Gobierno federal, patrocíname. ¿Cómo hizo mención de sus raíces mayas y aztecas? Óyeme. Y parece Hernán Cortés el güey. Tepache desde Ciudad de México. Uy. Porque nos encontramos en... Tlalnepantla de Vaz. Un saludo enorme a toda la bandita de Tlalnepantla, que en la neta hay muchos hunters por acá. Yo soy sateluco de nacimiento. Perdón, Sí. perdón, pero tuvimos el primer No, Showbiz no, Pizza no. en México. El Estado de México es una prepotente existencia moral que nada tiene que ver con la Ciudad de México. Y Ya lo vi, ya me di dicho cuenta. está. Pues yo les traje un tepachito que la neta, güey, me gusta mucho. La Salucita, tepachina. quiero ver qué opinan del tepache. Ya lo han probado, pero... Uy, oye, hasta ganas de perderme de aquí a lo que sigue. Buen tepache. ¿Qué tal, eh? Buen tepache. Se repite la historia, Sullivan y Mike Wausdontle. Ándale, llevó la pichita, hay que pedir. Ya llegó la pizzita, güey. Tengo 15 años. Tengo 15 años aquí ahorita. Mejor que el Showbiz Pizza, güey. Ah, no, totalmente. Aunque ¿Cómo? Showbiz Pizza, ¿Tú qué extrañabas de Ivan Busters? Mira. yo trabajaba en oficina y Dave & Buster's era como el momento en que era feliz en mi vida. Que en la oficina no. ¿Cuál es su pizza favorita, Hunters? Pónganlo en los Antes de comentarios. llegar a La mía es extravaganza. Estamos cargando pila aquí con la pizzita y la cheve porque se acerca el torneo de Street Fighter 2. ¿La mueves o no la mueves? La verdad, voy a decir que sí, nada más para verme fuerte. ¿Personaje favorito? Scorpion. ¿Estás listo, güey? Venga. No has comido ni pizzita, No he güey. comido ni pizzita porque... Fran está hypeadísimo con las puedo. máquinas. Yo solo pienso en ganar. ¿Personaje favorito de Street Fighter? Me gusta mucho Vega. Vega es como el gambito de Street Puta, Fighter, todo el mundo sabe. Por fin llegó el momento del torneo épico. Ya están tomando sus lugares las parejas que van a concursar. El premio del Tilk, que es Torneo Internacional La Chida. Torneo Internacional La Chida. el Tilk va a comenzar y el gran premio es la corona de Pikachu Detective. No sabemos quién se la va a llevar, va a ser una eliminatoria fuerte. De las chicas jugando, luego Tony contra Julio, Fran contra Alex, Luisón contra mí. O sea, aquí se están rompiendo lazos amistosos para competir. Acompáñenos en la primera batalla. Tenemos de este lado a Fabi, esposa de Julio, y la retadora, la camarógrafa estrella. Ok. ¡Oh! Está remontando la Fabi. ¡Avanza! ¡No avanza! ¡Oh! La camarógrafa estrella. Segunda batalla, Tony contra Julio. Órale. Ryu contra Ken, un clásico. Arriba, abajo, izquierda, derecha, left, right. Ve. ¡Habla por tus! Déjame, ¿qué has hecho? ¡No mames! ¿Qué es eso, Julio güey? victorioso. Tercer pelea épica, Fran Chun-Li contra Alex. Chun-Li contra el Chun-Li indio. Dalsim.
¡Ah! De eso se trata. De partirse la madre, sí. Ey, tranquilo. ¡Ey! Poder del yoga no le ganó al Kung Fu. Chun-Li, Capitán Marvel japonesa. Oye, Alex, ¿qué opinas de Capitana Marvel? No voy a responder nada. ¿Qué opinas de Yalitza Aparicio? Es lo máximo. Le mando un beso. Oye, ¿qué es ese coscorrón de barrio, güey? ¡Coscorrón de barrio! Como los del centro. No mames. Mira, Me la he pelado. Cuarta batalla, Luisón, mejor conocido como Luis Ibáñez, contra mí. Aquí termina la amistad, papi. Ahora sí. Honda contra Gail. Willy. Sucio. Sí, no me hagas esto. Neta, me quiere hacer un perfect. ¡Ah! ¡Oh! Ha sido más cardíaco. Bueno, queriendo echar los poderes, especiales. ¡Ah! ¡Vámonos! Casi. Amigos, otra vez. Siguiente pelea épica de dos ganadores. La camarógrafa estrella por acá contra Julius. Ay, yo igual a Chun-Li, yo creo. yo el Willy. ¡Rayos! ¡Puedo! Venga, primer round se lo llevó el Julius. Les he invitado la cosa, Ahí esto lo van a hacer. ¡Oh! No puedo creer, se está poniendo bien reñido, 1-1. ¿Cómo parece el mosquito? Es la primera vez ¡patadas! ¡No! Directo. Realmente, güey. Me agarraste a la Chun-Li. No, pensó que le iba a agarrar a Chun-Li. Me iba a chunlinear. Nunca había estado tan nervioso. Semifinal. ¿Sabe? Mucha defensiva, mucha defensiva. Oh. No, es que creo que es su némesis, no. Me acerqué a los golpes yo solo. Güey, es que ya empezaste esto. ¡Oh! ¡Eso! Cardíaco, Siempre el round 2 como uno que da chance. Sí se la peló bien feo. Ahí está el comentario atinado. ¡Venga, padre! ¿Por qué me dormiste tan rápido? ¡Uy! ¡Oh! ¡Hasta la vista! ¿Qué pasó? Buena reflexión. Siguiente batalla, Tony contra Fran. ¡Ánimo, ánimo! No es que seamos perdedores, somos ganadores con capacidades diferentes. ¡Déjame hacer! ¡No mames! Ni la toqué. Es que yo hago yoga, entonces Y aparte le yo dio como referente en mi ano. cabezazo señero. Señorito. Ah, acaba hijo de su pinche. ¡Ay! ¡Chida, ¡Dale, cómo dale! ¡Ay! Siguiente batalla, Fabi contra Luisón. Chequen los rostros de desesperación. Todos quieren ganar la corona del TIL. ¡Oh! Luisón pensaba que iba a ganar ya. Venga, su segundo round.
Podemos ver esos rostros. Parece que se está jugando todo lo de las tortillas el día de hoy. Ganador. Siguiente batalla, Luisón contra Fran. Mi suerte va a cambiar. Dalsim contra Blanca, creo que es un tiro épico, güey. Allá de cocos y todo. Vemos aquí la cara de frustración. ¡Ay, no! ¡Acércate! ¡Me lo va a pelar, me lo va a pelar! Fran, no la cagues. Ahí está mi porra. Demasiado tarde. Qué miedo. Esto puede ser decisivo o irnos al round final. Yo tengo amigos Ganando coleccionistas contra standuperos. Hay un grosesta de la profesión. Sí, no fuera yo abogado o algo así. Caballero. Luisón contra Alex. Por el tercer lugar. Que la verdad, una pelea que me desmotiva. El tercer, yo quería el primer lugar, entonces la verdad, esta pelea va sin ganas. Esta pelea va sin ganas. Vamos a ver. Blanca contra Chun-Li. Te están, pero te la están dando dobladito. ¡No! ¡No! ¿Vieron? Oye, está tocando, güey. ¿Qué onda, sí. ¿Para qué no está chingando? Yo creo que ya va a haber madriza. ¡Oh! Perfect, ¿eh? Que quede registrado. Va. Perfect, ¿verdad? Ya. Round final. ¡No! ¡Lo hizo! ¡Ya! Cuarto lugar, Mi lugar favorito. Cuarto lugar. Tercer lugar. Gran lugar. Mira, ahí está. Ganan coleccionistas y el stand-up no gana en nada. No se dediquen a esto jamás, por favor. Gran final, Julius contra Mac Hunter. ¿Quién creen que ganará? No pensé que esta fuera a ser la final. La verdad estoy nervioso. Hagan sus apuestas, señores. Willy. Venga, Roro. Luego me quiere recetar uno de esos Sonic Boom. ¡No! Round 2, esto tiene que remontar. ¡Ay, no me ha salido mi truco! ¡Vámonos! ¡Eso, ¡eso! ¡Eso necesitaba! ¡Porras! Decisivo. Duro. ¡Uah! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Final épico! You win. Se lo llevó. Con Willy, papá. Tenemos a un ganador. Te acabas de ganar, papi. El Pikachu detective. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar jugando. Mil gracias, mi Tony, por habernos prestado el Museo del Pinball México para jugar. La estamos pasando muy bien, pero todo llega a un fin. La neta, gracias por habernos acompañado. Espero les haya gustado todo el rollo del torneo, de los arcades, de los pinballs, pero más la compañía de estos dos locos que ya no puedo despegar de las máquinas. Los quiero mucho. Recuerden que están viendo Mad Hunter Channel. ¿Crees que después de hoy, güey, le puedan llamar Fran McDonald? Sí, Fran McDonald. Fran De McDonald. Pues es que yo creo que después de esto ya nos vamos a tener que casar. Porque si no, ¿qué van a decir en mi casa? Ya has de traer el McFlurry, ¿no? Si Carlos te gusta viendo esto, te quiero mucho. Sí, peléate, por favor.